nuestro Señor Jesucristo, en aquella noche. Él estaba muy triste. Muy triste. Porque sabía que pronto sería traicionado. Y también porque los discípulos a quienes siempre enseñó, de entre ellos, un discípulo lo iba a traicionar. Entonces, se entristeció profundamente, y dijo así: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a traicionar. En ese momento, los discípulos se miraron unos a otros, sin saber quién iba a traicionar al Señor. Por eso, se entristecieron mucho, y comenzaron a preguntarle uno por uno: Señor, ¿soy yo? El Señor Jesús respondió: a la verdad el Hijo del Hombre se va, según la voluntad predestinada de mi Padre, tal como en las Escrituras está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Para ese hombre, mejor le fuera no haber nacido en este mundo. El Señor Jesús dijo: alguien va a traicionar al Señor, pero aquel que traiciona al Señor, ay de él, mejor le fuera no haber nacido en el mundo. Este hombre era Judas Iscariote. Sabemos que, antes de que el Señor Jesús fuera muerto, Judas, por haber traicionado al Señor, se ahorcó y se quitó la vida. El apóstol Pedro dijo que, después de que Judas se ahorcara, su cuerpo se reventó, y todas sus entrañas se salieron, sus entrañas se derramaron. En la Biblia se dice que Judas está bajo maldición, que no obtendrá la vida eterna en el futuro, sino que será arrojado al lago de fuego y azufre. Por eso el Señor dijo: ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Para ese hombre, mejor le fuera no haber nacido en el mundo. En los Salmos hay versículos. Hay un versículo en los Salmos que dice así: aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Esto se refiere a Judas Iscariote. En el futuro, cuando llegara el momento oportuno, él abandonaría al Señor. Resulta que abandonar al Señor fue por predestinación de Dios. Dios predestinó que uno de los discípulos del Señor abandonara a Cristo el Señor. Esto fue ordenado por Dios. Ahora, si un hombre es predestinado por Dios de esta manera, para que traicione al Señor, ¡ay de ese hombre! ¡Cuán bendecidos somos nosotros, que el Padre Celestial nos predestinó, para ser sus hijos, para que recibamos la gracia que Él otorga! ¡Qué gran bendición es esa! En ese momento, los discípulos no sabían quién era, no sabían quién iba a traicionar al Señor. Entonces, mientras estaban cenando, el que estaba más cerca del Señor Jesús era Juan, el apóstol Juan. Y Pedro, que estaba sentado justo frente a Juan. Pedro le dijo a Juan: pregúntale al Señor. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a traicionar al Señor? Entonces Juan, recostándose sobre el pecho del Señor, dijo: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? El Señor dijo: aquel a quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. En cuanto Judas Iscariote lo tomó, Satanás entró en su corazón. El Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas salió enseguida. En aquel momento, ya era muy noche. Cuando Judas salió, el Señor dijo: ahora es el momento en que el Hijo del Hombre es glorificado. Así dijo el Señor: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y Dios ha sido glorificado en el Hijo del Hombre. Si Dios ha sido glorificado en el Hijo del Hombre, también lo glorificará en sí mismo. Y lo glorificará enseguida. ¿Por qué dijo el Señor: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado? Claramente era Judas Iscariote, quien pronto traería gente para arrestar al Señor. Resulta que es por esta razón. El Señor Jesucristo ya se había propuesto dar su vida. Porque al dar su vida, redimiría a miles y millones de hijos. Así cumpliría su misión como Redentor. Entendemos que el nombre de Jehová, nuestro Padre Celestial, Jehová significa: yo soy vuestro Redentor. Pero lo maravilloso es que quien finalmente vino a redimirnos fue el Hijo de Jehová, el Padre Celestial. Por lo tanto, el Señor Jesucristo recibió el nombre del Padre, llegando a ser Dios junto con el Padre. El Señor Jesús redimió a toda la humanidad, y así el Señor fue glorificado junto con el Padre. Por eso el Señor dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. El Padre glorificaría al Hijo del Hombre enseguida. El Padre haría que el Señor Jesús estuviera con el Padre, sentado en el trono de gloria. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.